Hermanos, miren, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Yo le voy a pedir que se ponga de pie como... Usted puede orar sentado, es como para darle la atención. Si usted está hablando con alguien, está haciendo algo, está chequeando el celular, como que cambie de postura. Vamos a orar, ¿qué? Vamos a orar que el Señor, como oramos el miércoles pasado, nos ayude a entender, nos ayude a absorber y nos permita mantenernos sobrios y velando. Así que Espíritu Santo, te invitamos cada uno de nosotros a nuestra vida. Señor Jesús, te pedimos que a través de tu Espíritu nos reveles más y más quién tú eres. Y que nos reveles cómo podemos entender lo que está para entender. Así que, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Gracias por esta adoración tan sublime. Cuando te alabamos y te adoramos de corazón, tu presencia se manifiesta y hay un espíritu, hay una gloria que se manifiesta. Y te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5. Y vamos a partir de ahí como una cita, la voy a leer de la Biblia de las Américas. Y la Biblia de las Américas tiene mucho parecido con la Reina Valera. Ustedes me han visto pues en estos tiempos cambiando de algunas versiones. Mi versión base sigue siendo la Reina Valera, pero las traducciones tienen un peso en la interpretación bíblica y es bueno consultar diferentes versiones que uno haya comparado con los versículos clave que uno tiene y pueda ver que hay una armonía, ¿verdad? También hay versiones que no son convenientes porque hay algunos conceptos doctrinales que no se respetan como se debería. Así que vamos a leer 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Aquí Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿ok? Acuérdense que el miércoles pasado hablamos de la parusía y uno de los términos para parusía es venir el día del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? El día del Señor, ¿qué dice? Vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo, atención, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Cuántos hay aquí que son hijos de la luz? O sea que usted trabaja en lo claro, claramente, ¿sí? No quiero vulgarizar este momento tan sublime leyendo la palabra de Dios. Bueno, después hago el comentario entonces. Sigo. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Ok? Quiere decir que una gran mayoría está durmiendo. ¿De acuerdo? Hay una gran mayoría que está durmiendo dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? Y también, obviamente, todo el que no está buscando estar a cuenta con Dios está durmiendo. Si no, estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, ¿ok? Porque la fe
practicar la fe y el amor son justicia para Dios. Aleluya. Por eso es la coraza de justicia. Aquí hay otra variante de la armadura. Y por yelmo, la esperanza de la salvación. Fíjese que dice en Gálatas el yelmo de la salvación, y aquí nos especifica la esperanza de la salvación. O sea que esa esperanza va a guardar nuestros pensamientos. En el momento en que nosotros nos dejamos guiar por cualquier onda, viento, corriente que nos quiera decir que Jesús ya vino o que eso no es verdad, si nosotros la creemos, eso va a jugar con nuestra mente y va a afectar nuestra firmeza en el Señor. Porque no nos ha destinado Dios para ira. Dice que no nos ha destinado Dios para ira. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién nosotros? Los hijos de la luz, o sea, los hijos de Dios. Ok, o sea que los que andan en luz no van a necesariamente participar de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre las naciones, sino para obtener salvación. ¿Para obtener qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Aleluya. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. El miércoles pasado, en la primera parte, estuvimos hablando sobre algunos acontecimientos que Jesús dijo, y estábamos y estamos y estaremos alrededor en todas estas 4 partes de Mateo 24. Debo recordar que Marcos y Lucas también hablan de este mismo pasaje. En Lucas lo tenemos en el 17, en el 21. En Marcos el capítulo 13. Entonces, yo quiero recapitular que Jesús les dijo en Mateo 23, versículo 39, algo muy importante a Jerusalén. Recuerde que vinimos haciendo la primera parte, un recuento de las parábolas que en los capítulos anteriores Jesús dio, comparando, ¿verdad?, en esa ráfaga que él lanzó contra el establecimiento religioso de la época, en verdad. Que quien fue que lo negó y quien lo persiguió y quien finalmente lo crucificó. En Mateo 23, versículo 39, dice algo que a mí me causa hasta nostalgia leerlo, porque es como, aunque Jesús, que es Dios, Jesús es Dios, por supuesto, y en Apocalipsis 12:8 dice que el Cordero fue inmolado desde el principio de la creación. O sea, que desde el principio hay un plan de salvación por amor a todos nosotros. Porque Dios sabe que desde que Él hace a alguien, o sea, un ser pensante con raciocinio, y le da el poder de decidir por sí mismo, ese ser, al no ser Dios, se va a equivocar. Y el amor de Dios es tan grande que desde el principio Jesús sabía que venía a morir por toda la humanidad. Qué maravilloso es el amor de Dios. Pero Jesús, que viene al pueblo de Israel, de cuyo linaje Dios eligió a través de Abraham, recuerdan, ¿verdad?, traer según la carne al Mesías, no deja en su naturaleza de dolerle el rechazo. A todos nosotros nos afecta el rechazo. Aunque usted diga que no le importa,
A veces cuando más uno dice no me importa, yo lo he dicho, es una forma como de levantar, ¿verdad?, una coraza o un muro a ver si de pronto no sigue entrando el agua, ¿verdad? Porque nos importa lo que otro pueda decir de nosotros y si somos recibidos o no. O sea, algunos tenemos más sensibilidades que otros, pero por ejemplo, si usted va a una casa donde usted piensa que va a ser un gran bien, un gran agrado, y usted va a esa casa y la gente de la casa lo recibe, ni siquiera sale a recibirlo, ni mucho menos celebra, ni aprecia lo que usted hizo y le trajo, usted se va a sentir rechazado. Aunque en el caso de Jesús usted sepa que en algún momento su raza, según la carne, su etnia, mejor dicho, lo va a tener que reconocer, aún así dolía. Lo podemos ver en el ejemplo de Lázaro, que como él lloró, él sabía lo que iba, sabía que había muerto y sabía que iba a resucitarle, pero aún así se conmovió. Entonces, el 39 del 23 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, no me van a ver más a partir de ahora. Mírenme bien, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow. Y ahí yo le puedo asegurar que le estaba hablando al pueblo de Israel. Porque cuántas veces nosotros hemos dicho bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde cuántos altares aquí en República Dominicana hemos invitado, bueno, hemos estado en actividades donde ha estado desde el primer mandatario hasta el último funcionario. Hemos estado en el Palacio Presidencial, hemos orado con y por los presidentes. A conciencia mía, desde Leonel hasta el actual Abinader. Y no ha venido el Mesías a buscar a su pueblo. Pero nosotros tenemos que hacer eso. Es importante que lo hagamos porque nosotros como nación tenemos que hacer todo el esfuerzo para que nuestra nación sea llamada nación oveja. Porque hay algo con las naciones, ¿ok? Hay algo con las naciones. No todas las naciones, porque el mundo esté yendo a un desfiladero de inmoralidad, de perversión, no significa que todas las naciones van a ir por el mismo camino. Pero va a depender de los nacionales. Para presentar a su nación como oveja. Entonces sí es importante que nosotros digamos bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. En esta semana y en la próxima se va a salir a la calle a proclamar eso. Entonces usted proclámelo de esa esquina, bendito el que viene en el nombre del Señor. Establece tu reino en esta esquina, Señor. Y déjeme decirle que la gente necesita, y usted necesita obedecer, pero la gente necesita más de Cristo que usted obedecer. Pero aquí en el 39 Jesús le está hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el que lo rechaza. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Ok? Los que no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Eso es profundo. Porque ¿qué quiere decir eso? Que el linaje espiritual de Jesucristo trasciende Israel. Y eso son buenas noticias para nosotros. No me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, el día que usted vea al pueblo de Israel, que dicho sea de paso, tan solo tiene 77 casi años. Número tan simbólico, ¿verdad? 77.
77 años tiene, por cierto, de formación como Estado, nuevamente independiente, cosa que no sucedía desde la invasión por Judá, por Babilonia del rey Nabucodonosor. 2600 años más o menos, porque luego ellos volvieron, pero bajo el dominio del imperio persa. Y desde el 1948 Israel ha vuelto a ser nación con independencia. Si bien, como ustedes han visto, ha tenido múltiples guerras y las tendrá. Y de hecho hay una final en lo natural que Israel tendrá. Y más detalles en la prensa. Pero esta frase que Jesús dice no solamente profética, a mí me resulta como de el amor de que él tenía y el deseo de que le recibiera a su pueblo. Le damos gracias a Dios que en cierta forma Israel no explotó, aunque sí tuvo una explosión en el Pentecostés, sí tuvo una explosión, pero le damos gracias a Dios que a través de la persecución y de las presiones, los apóstoles salieron de Jerusalén, fueron a Judea, fueron a Samaria y hasta lo último que pudieron llegar, porque no pudieron ir a lo último de la tierra. Sin embargo, se expandió el evangelio a través de la persecución. Y hay 3 preguntas que dijimos en la primera parte y reiteramos hoy, que en Mateo 24 los discípulos le hacen a Jesús. Y lo que nosotros vamos a hacer y vamos a seguir haciendo es tratar de interpretar con la ayuda del Espíritu Santo, esperamos nosotros, para que tengamos una mejor noción y discernimiento de lo que estamos viviendo. Y créame que usted se va a ir con unos detalles muy buenos, muy interesantes, y espero que con una reflexión muy profunda de su vida, porque al final, si usted se le olvida cualquier cosa, acuérdese de que tenemos que estar sobrios y velar. Y ahora usted puede entender que estar sobrio es andar en la luz, andar de día. En mi clase de los sábados en la humilde escuela de música Judá, yo a veces proyecto la pantalla de la computadora para facilitar algunas dinámicas y algunos conceptos y bueno. Y mientras he proyectado, por ejemplo, el sábado pasado, tenía el WhatsApp abierto porque yo creo que ya casi todas las personas que usan el WhatsApp y una computadora lo abren ahí porque es más fácil de escribir y de comunicarse. Y entonces en la pantalla sale el WhatsApp, pero yo no estoy apurado, yo no estoy preocupado de que salga. Y yo pregunto, ¿quién aguanta que se proyecte su WhatsApp en la pantalla? Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿aguanta usted un cateo, un experticio de su WhatsApp? ¿Sí? El carretel de fotos se le puede dar para, usted sabe que hay gente que lo da sudando. Por ejemplo, dice, mire, esas 2 fotos, ¿y qué va? La curiosidad de la gente comienza a hurgar más de lo que le dijeron que hurgara. ¿Qué fotos van a aparecer en su carretel? No, esa foto no fui yo, fue del grupo que yo estoy. ¿Qué hace usted en ese grupo? Puede ser para mí el grupo de cualquier cosa, de la gente más íntima. Se considera una ofensa salir de un grupo de WhatsApp hoy en día, así como dejar en visto, pero si lo que se está hablando ahí no edifica, yo no tengo que estar ahí. Bueno, entonces, hermanos,
Los discípulos le preguntan tres cosas y las vamos a recapitular el día de hoy mientras vamos analizando el capítulo 24. Dejamos una parte para hoy y continuaremos en las próximas. La primera pregunta que le hacen: ¿cuándo serán estas cosas? Recuerde que en los primeros dos versículos Jesús le dice que si ustedes ven esto, no va a quedar piedra sobre piedra. Y dijimos que el templo, el segundo templo, se destruyó por completo, como Jesús profetizó, ¿ok? En el año 70, otra fecha simbólica, ¿verdad? El 70. Óigame. En el 70 después de Cristo, el emperador Tito lo destruyó y mandó a sus tropas, y ya explicamos el miércoles pasado. Y yo le quiero hacer un resumen de las construcciones del templo. Miren, y luego les voy a explicar por qué. En la pregunta, los discípulos se quedan perplejos porque recuerde, para que vea el contexto, que los discípulos le están enseñando el templo. Están contentos, se sienten orgullosos. Tanto o más que usted llevando a un familiar o a un turista que le pidieron que lo sacara y usted trata de enseñarle las mejores partes, ¿verdad?, de la ciudad. Normalmente, ¿ok?, uno trata de enseñarle las mejores partes. Vamos a suponer que usted vaya y le enseñe la ciudad colonial. Venga para que vea la ciudad colonial. Ah, ok, qué bueno. Wow, que mire, el Alcázar, aquí está la Plaza España, y aquí la calle Las Damas y la Fortaleza Osama. Imagínense que el familiar que viene de fuera, el turista, le dice: tú ves todo esto, va a llegar un momento que aquí no va a existir nada, esto va a ser un chiquero. ¿Ya se sintió un poquito parecido a los discípulos? Entonces ellos, por supuesto, cuando hacen la caminata al Monte de los Olivos, se quedan con esa inquietud. Y entonces le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Y fíjese, si usted analiza, el primer templo lo construyó el rey Salomón, que dicho sea de paso, aún unido a Saúl, fueron, vamos a decirlo así, de aumento a decremento. O sea, comenzó el reinado con Saúl, el tiempo de reyes, que pasó de ser jueces o caudillos a reyes con Saúl, el rey Saúl, que más o menos reinó 40 años. Decimos más o menos porque las fechas colindan entre la salida de un rey y la entrada de otro, pero de todas formas vamos a decir que número redondo 40 años. Luego viene el rey David, 40 más. Luego viene Salomón, 40 más. Y en Salomón ya el rey David había logrado vencer a casi todos los enemigos, pero Salomón entonces los hizo tributarios, y Salomón vivió todos sus días en paz en cuanto a guerra, no tuvo guerra. Y también él construye el templo. El primer templo se construyó en el 957 antes de Cristo. Tal cual el diseño, David dice, el diseño que recibí de Dios. O sea, Dios le bajó un diseño, y el templo respetaba una relación de medidas con el arca, de hecho. Ahora, ese primer templo fue destruido más o menos 371 años después por el rey Nabucodonosor. Aquí yo le estoy haciendo un resumen solo del templo. ¿Por qué vino la destrucción del templo en la primera etapa? Ahí pasó de todo. Después de el hijo de Salomón, el rey Roboam, inmediatamente se dividió el reino en dos partes. Por eso es que de Israel, el reino de Israel, aunque David de la tribu de Judá, pasó a ser el reino del norte con Israel y las 10 tribus, o sea, 10 tribus, y el reino del sur con Judá y Benjamín.
curiosamente de la tribu que era Saúl, que era un enemigo de David, pero bueno, la cosa de Dios. A partir de ahí comienzan, usted puede buscar en Crónicas, Reyes, las historias de los reyes de Israel y de Judá. ¿Ok? Por eso es que están los dos términos todavía hoy, israelita, que es el término que engloba, y judío. ¿Ok? Por eso, porque viene de Judá. ¿Ok? El judío. Entonces, y también el tiempo del Imperio Romano era Judea. ¿Ok? Por eso se llamó luego judío. Entonces, primer templo, 957 a.C. Segundo templo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, profetizado que lo iba a hacer, destruye el templo en el 587 o 586 antes de Cristo. Ahí, repito, hay un lapso de 371 años, más o menos. El segundo templo fue construido por, justamente el profeta Jeremías profetizó que por causa de la desobediencia, esto es lo que quería decir ahorita, la desobediencia y la idolatría de los pueblos, del pueblo de Dios, causó que luego de un par de generaciones haciendo lo malo, sin ninguna que se levantara y que trajera arrepentimiento, entonces el juicio que Dios emitió por la idolatría se cumplió. Y uno de ellos fue que ellos iban a ser llevados todos al exilio, iban a ser llevados fuera de sus tierras. Uno lo lee y a veces no da mucho crédito al dolor que debe sentir una persona que fue llevada por la fuerza fuera de su país. Una cosa es el que emigra, oiga, el que emigra, que aquí todo el mundo tiene un tío, un primo, un hermano o una mamá fuera del país, porque el dominicano siempre, me falta té. Siempre es bueno, eso sí me faltaba té. Pero aún el que se va por su propia voluntad, o está pedido para residencia y está esperando los papeles. Entonces, aún el que se va por su propia voluntad, siempre está añorando volver a su tierra. Yo lo sé porque tengo un tío, saludo a mi tío Marinito, el de coge todo eso. Mi tío Marinito probablemente está más documentado de las noticias al momento y al segundo que yo que vivo aquí. Eso es increíble como el que vive fuera está más pendiente de lo que pasa aquí y se fue por su propia voluntad. Lo que pasa es que una cosa es lo que uno le vende y otra cosa es lo que uno se encuentra. Lo que pasa es que también devolverse un poco se siente como una casi derrota, porque entonces tiene que decir que no le funcionó allá. Pero yo le digo a usted, mire, nosotros lo vamos a recibir. Si usted está afuera y quiere volver a su país, nosotros lo recibimos. Necesitamos más dominicanos que sean serios. Yo creo que si el Señor nos ayuda, aquí va a haber en algún tiempo un éxodo de dominicanos hacia su tierra. Me gusta soñar con eso. Te dirá, aquí vemos mucha gente. Eso es otro tema. Y lo que vemos es mucha concentrada en la ciudad, por cierto. Pero imagínense ser llevado fuera de su tierra a la fuerza. Y eso, que esos son los que corrieron con la suerte de llevárselos vivos. Probablemente a muchos de ellos, su mamá, su papá, su esposa, sus hijos fueron asesinados brutalmente. Imagínense el sentimiento. El profeta Jeremías profetizó que ellos estarían 70 años en el cautiverio. Hermano, y tal cual, a los 70 años
viene un rey persa que había ya conquistado el imperio babilonio y da un decreto de que el pueblo judío puede volver a su tierra. Y ahí comienza la reconstrucción del segundo templo. Interactuaron varios personajes, pero los principales fueron Zorobabel, ¿usted le suena a este? Zorobabel, Esdras y Nehemías. En el 515 antes de Cristo. Entonces estamos ante un segundo templo, ¿verdad? Primer templo destruido, reconstrucción de un segundo templo, 70 años después. Luego viene Cristo, profetiza lo que va a pasar con el segundo templo, y en el año 70 después de Cristo se destruye el templo por segunda vez. Entonces ya se construyó 2 veces y se destruyó 2 veces. ¿Ok? Siempre que los judíos vuelven a su tierra, el impulso natural de esa tribu es construir su templo. Entendamos eso. ¿Por qué Israel no ha podido construir un tercer templo y por qué esto es importante para nosotros? Número 1, la construcción del templo, del tercer templo, no significa que ahí se va a adorar al Mesías Jesucristo. Entendamos eso. Pero nos da un marco de referencia mucho más cercano del cumplimiento del tiempo profético. Israel tiene 77 años que se formó como nación nuevamente. Imagínense eso, que un pueblo que duró siglos, milenios casi, aunque ellos había muchos que interactuaban en su tierra, pero un ambiente hostil. Era tierra de nadie. Ningún estado los reconocía como una nación soberana. Y hace tan solo 77 años tienen soberanía. Eso para nosotros literalmente un reloj de arena que se voltea, tal como el arte de esta serie, donde hay un tiempo definido a partir de ese hecho, que no sabemos exactamente cuál pueda ser, pero sabemos que inició. Pero además yo le voy a dar otros datos. La razón por la que Israel no ha construido su templo aún, y le hablamos el miércoles pasado de que hay un instituto del templo, que tiene museo, que tiene todo. Yo espero algún día ir a Israel en tiempos tranquilos y poder ir a ese museo, porque de verdad que te conecta directamente con la historia. Lo que pasa es que ellos no han no han reconocido a su Mesías, a su rey. Ellos están todavía allá, pero sería muy interesante. El asunto es que Israel y Jerusalén específicamente, aunque para nosotros que leemos la Biblia, que estamos en este ambiente de iglesia, para nosotros Jerusalén es la ciudad más importante de Israel. Pues déjenme decirle que eso ahora se está volviendo a reconocer como capital de Israel, recién en estos años. Porque Jerusalén, por el mismo caldo profético que tiene, el diablo conoce esas profecías, porque han sido hartamente mencionadas y repetidas. Y Jerusalén es un hervedero de muchísimas etnias. Y hablamos de que el lugar donde se debería reconstruir el tercer templo para ellos está como un lugar sagrado, el segundo en importancia de la religión islámica. Así que ya ustedes se imaginan el menudo problema y el entramado tan grande que hay para lograr en algún momento que Israel pueda retomar ese lugar y reconstruir un tercer templo. Pero hermano, ore por eso, porque eso yo entiendo que va. Déjeme darle algunos datos. Usted sabe que ahora tenemos al presidente
Donald Trump en Estados Unidos y el año antepasado, cuando hablábamos de la situación política, de cómo Estados Unidos ha caído en tal inmoralidad. Claro, eso es lo que se vende, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento completa, desde los deportes hasta todas las artes. O sea, está ocupada por el diablo, literalmente. Pero en Estados Unidos hay mucha gente que dobla sus rodillas delante del Señor. Hay mucha gente que ama a Dios. Lo que pasa es que como el diablo tiene copado los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, entonces todo lo que uno recibe es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí la industria de la tecnología también, entonces ahí se mueven los millones de chanflain. La bolsa de valores también. Hay un toro en el distrito financiero en Manhattan, que la gente se toma fotos así, graciosas y otras nada más turísticas con el toro. Ese toro es una estatua de literalmente un toro de bronce, creo. Está en posición como agresiva y representa como una estampa del distrito financiero, ¿ok? Que maneja la bolsa de valores donde se caen y se levantan las empresas en todo el país y en el mundo, ¿ok? ¿Qué hicieron los israelitas cuando Moisés se tardaba para bajar del monte? Un becerro de oro. Ese toro es una consigna del dios Baal. Y en Manhattan y en Nueva York también hay un portal, hay un monumento, un arco a Baal. Pero esto todo ha pasado, ha discurrido, el señor Donald Trump no es el Mesías. Tenemos que entender que él es un instrumento de parte de Dios, un mazo de hierro importantísimo en este tiempo, como ustedes han podido ver en este segundo periodo y con tan solo un mes de haber, ni un mes, Dios mío, es que el hombre ha rendido tanto ya le quitó los fondos a la USAID, que ustedes saben que financiaba muchos intereses aquí. Cada vez que usted ve un artículo en los medios de comunicación, probablemente estaba, cada vez que usted ve un proyecto de ley que lo empujaban, ahí estaba la USAID. Cuando iban a aprobar el Código Penal sin las 3 causales, sin el asunto de género, vino un representante de Estados Unidos, el de la Cámara de Comercio, el embajador se metió en el palacio. Pero ahora le han dado un frenazo y nos han dado un respiro. Nos han dado un respiro, literalmente. Ahora, si nosotros no cuidamos este respiro, ya ustedes saben. Déjenme decirles que en la primera administración, y estamos iniciando, ni tenemos ni un mes en la segunda administración. En la primera administración de este señor, Donald Trump, oiga lo que pasó con Israel, que ha sido Estados Unidos históricamente un aliado. Yo quiero que me pongan la foto del acuerdo, de la embajada de Estados Unidos. Oiga bien, el 23 de febrero de 2018, el Departamento de Estados Unidos anunció que la nueva embajada estadounidense en Israel estaba programada para abrir en mayo de ese año y fue inaugurada oficialmente en Jerusalén el 14 de mayo de 2018. Fecha que coincide con el 70 aniversario de Israel. O sea, oiga lo que pasó en el 70 aniversario de Israel, que Estados Unidos, una potencia mundial, amiga de esta nación, la reconoce como capital de Israel. Eso no había sucedido, no se habían atrevido ningún país ni potencia a hacerlo hasta ese momento como lo hizo Estados Unidos. Sí se habían hecho algunos intentos. Antes de eso, todavía la mayoría de embajadas están en Tel Aviv, pero se están dando pasos. Y reconoció lo que se llama el West Bank, que es una parte
que junto con la Franja de Gaza es una zona caliente. Ya eso en el primer periodo. Ahora, eso no se quedó ahí. El 15 de septiembre de 2020, Estados Unidos es mediador y negociador de unos acuerdos que se llamaron los acuerdos abrahámicos. Usted puede buscar eso, hay un documental incluso de eso, de Abraham Accords, los acuerdos abrahámicos, donde Estados Unidos logra un acuerdo de reconocimiento de soberanía con 4 países de la Unión Árabe, ¿ok? De los países árabes. Esto es sumamente importante. Estamos avanzando, eso es en el primer periodo. Repito, estamos expectantes de lo que va a pasar en el segundo. Póngame la foto ahí, exactamente, ahí está. Para que vean, usted puede buscar toda esta información. Esto está más que documentado. Ahora yo le voy a decir, aquí nosotros leímos en Primera de Tesalonicenses, hablamos, vamos a volver allá, vamos a volver a Primera de Tesalonicenses. Yo voy a leer el versículo 2 del capítulo 5, estamos en el capítulo 5. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo, ¿qué? Y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. ¿Ok? Yo quiero que el 14 de febrero del 2019 sale un titular el Times de Israel. Se dice que el plan de paz de Estados Unidos incluye 25 mil millones de dólares en inversiones en Cisjordania y Gaza. O sea, Estados Unidos como ente pacificador promete, garantiza presupuestos para las naciones en aras de que reconozcan la soberanía de Israel. Y se hace un conglomerado dirigido de nuevo por Estados Unidos y por un joven que es yerno de Donald Trump, que es de origen israelí y que resulta que como yerno o hijo político de Donald Trump es el magnate inmobiliario, uno de los magnates jóvenes más grandes que tiene Estados Unidos, casado con la hija, una de las hijas del presidente actual. Y yo quiero que me pongan la foto de ese joven con un letrero detrás que dice, que tiene un banner detrás. ¿Qué dice ahí arriba? Cámbienme la foto al primer ministro, por favor, también, para que ustedes sepan que está ahí el primer ministro. Ahí están estrechándose la mano. Vamos con la del primer ministro en ese mismo fondo. ¿Cómo? Ustedes se están dando cuenta. Ellos no han dicho con propiedad todavía paz y seguridad, pero están comenzando a decirlo. ¿Están cayendo? Ay, Señor Jesús. Ahora bien, el principio bueno, aquí estamos todavía ante la primera pregunta. Todavía estamos en la primera pregunta. No se preocupe que no tenemos que agotar las 3 en detalle hoy tampoco, porque queremos que usted vuelva el próximo miércoles y que invite a alguien que deba ser convencido, edificado. Porque la próxima ocasión vamos a hablar de algunas visiones, las visiones
que tuvo el profeta Daniel, visiones que tuvo el profeta Zacarías, así como el apóstol Juan. Ahora, la segunda pregunta trata de ¿qué señal habrá de tu venida? Y dice Jesús, del día, el versículo 36 de Mateo 24, versículo 36 de Mateo 24, pero del día y la hora nadie sabe. Dígale al que está a su lado, nadie sabe. Ahora, oiga esto, qué hermoso. Jesús va a venir a un día, o sea, es un día específico que Él va a venir y a una hora específica. Ahora, ese día y esa hora específica, dice aquí, nadie sabe. Ni aún en los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, recuerde que Noé duró casi 100 años construyendo el arca. Recuerde que la pastora siempre nos ha dicho, o por los últimos años, hay que hacer un arca espiritual. ¿Sí o no? Hay que hacer un arca espiritual donde usted y los suyos se puedan salvar. ¿Estamos haciendo el arca? Dice, estaban comiendo los días del diluvio y bebiendo. Eso no es nuevo, señores. Eso no lo inventó el dominicano. Casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuándo entró Noé? Él duró una semana para entrar. Él entró en un día. Yo me imagino que él no le tomó más de un día entrar al arca, porque es en un día. Ahora, Jesús nos está hablando a nosotros, nos está tratando de instruir de que el rapto, lo que se llama el rapto, el arrebatamiento, sucederá en un instante en que no lo estamos esperando. Tal vez nosotros incluso pensemos que faltan cosas por cumplirse. Pero la clave, la respuesta, la excusa delante del trono no va a haber. La única razón es que estuvimos sobrios y velamos, que tuvimos una relación con el Espíritu Santo de tal manera que nuestro aceite no se acabó ni nos agarraron las bodas yendo a comprar más. Dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Fíjese, todavía aquí hay sabiduría. Aquí si nosotros hacemos, aquí yo voy a hacer una defensa de que Jesús dice que como un relámpago que viene del oriente y sale al occidente, así será. O sea, hay un rapto, hay un arrebatamiento de los hijos de Dios, de los que andan en luz. Pero fíjese que dice que cuando comenzó el diluvio, dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio, no hasta que Noé entró en el arca. Aquí hay sabiduría. Todavía, como dice Jesús, dos van a estar lavando, uno será tomado. Aquí te está hablando fácilmente, claramente, de que todo el mundo va a estar en su tarea cotidiana, aunque sea dormir, como literalmente dice, y uno será tomado y el otro dejado. Entonces, cuando eso suceda, probablemente a esto se refiere Jesús cuando dice, cuando vino el diluvio. ¿Cuál es el diluvio? La ira de Dios, el juicio de Dios para la tierra. Entonces la gente que quedó va a entender. Aleluya. Están tan callados, pero yo entiendo por qué. Versículo 40. Entonces, estarán dos en el campo, uno será tomado.
Ay, yo quiero ser el que sea tomado. Y el otro, dos mujeres se estarán moliendo en un molino. Ay, santo. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aleluya. Hermanos, dice versículo 30, el capítulo 17 de Lucas, versículo 24. Oiga lo que dice. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, en un abrir y cerrar de ojos. Y entendemos que esto no comprende todo el cumplimiento, porque luego hay profecías y se cumplirán de que Jesucristo viene a pelear con sus santos. O sea, viene con sus santos a pelear. Por tanto, aquí parece haber dos eventos. Parece haber dos eventos. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que el Señor no nos guardó para ira, ¿ok? Sino para salvación por medio de Jesucristo. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la prueba. Tribulación significa estrechez, presión. Hace casi 5 años nosotros vivimos un tiempo de gran presión. ¿Sí o no? ¿Quién lo recuerda vívidamente? Nos pusieron un virus en la calle que se trabajó para que fuera un virus nuevo. Ellos están en eso desde los 2000 bajitos. Y en el 2020 lograron una pandemia. Claro, abultando números en demasía. Entonces después nos dan un famoso antídoto que como quiera podía contagiar la enfermedad, podía ser contagiado. Pero si no te lo pones, y tenía que firmar un descargo. O sea, usted y yo éramos ratas de laboratorio, que no pasaron ni siquiera de la segunda fase de pruebas y nos la inyectaron a toda la población. Y además, si no te la ponías, no podías ni comprar, ni vender, ni viajar. Yo veía gente aún en el carro, corriendo en la carretera con una mascarilla. Imagínense además de lo ilógico que es eso, imagínense el nivel de miedo que se manejó en el mundo. Y la prueba le salió bien. Actualmente la ONU tiene, a través de su brazo, la organización Mata a los Sanos, la OMS, de la cual, por cierto, Estados Unidos se retiró inmediatamente. Tiene 3 años tratando de aprobar un plan que se llama el Plan de Pandemias, donde ellos quieren lograr a través de la ONU que si ellos validan que hay una pandemia, ellos toman el control de los estados y los estados se vuelven brazos ejecutores de las políticas mundiales de la OMS. O sea, que las sanciones, restricciones, toques de queda y ordenanzas serían todavía más crudos y cuando ellos digan que hay una pandemia. Pero el 2020, 2021 y hasta 2022 fue una buena prueba, un campo de prueba.
Y esto es un tema muy serio, porque mucha gente, yo conozco poca gente que se aplicó la inyección porque realmente deseaba y entendía que se iba a sanar o se iba a mantener sano con ella. Lo hizo porque si no, no podía trabajar. No lo hizo por gusto. Lo hizo por necesidad. Yo no estoy hoy, no traigo este tema ahora para decirle a usted, no. Entendemos que hasta para entrar en el supermercado, hermano, para una consulta médica, no te dejaban entrar si no tenías la cartilla. Muy duro. Eso de verdad, si eso no se sintió como un apocalipsis, y eso nos da a entender a nosotros que la profecía va teniendo diferentes etapas de cumplimiento. O sea, una misma profecía tiene diferentes etapas de cumplimiento. Y esto fue una pequeña etapa de cumplimiento para que nosotros comenzáramos a probar. Porque también si tuviera una sola, por ejemplo, si oyéramos de guerra y rumores de guerra una sola vez en la historia, ya sabríamos que estamos cerca de la venida. Pero de alguna forma u otra Dios prueba a las generaciones para que ninguna generación sepa con exactitud si es en ella que viene el Mesías a buscar a su pueblo. Y wow, pero con este silencio yo me puedo dormir ahora fácilmente. Y yo quiero, hay muchas señales. De eso al Señor si se lo va a dar. Fíjense que Jesús dice estamos corriendo el capítulo 24. Y será predicado este evangelio en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y yo quiero dirigir su atención a una palabra que se ha dicho en los últimos años. Se ha dicho a través de nuestro apóstol, incluso se ha hablado, él ha sido portavoz de esta palabra. Hoy mientras meditaba en este versículo, el versículo 14, ahora creo entender por qué Dios está profetizando que la iglesia entrará en el tiempo de avivamiento más grande que ha visto en toda su historia. Ahora también entiendo por qué, para cuándo y para qué momento Jesús dijo, esto es algo personal. Usted la lee y la interpreta también. ¿Por qué Jesús dijo que las cosas que yo hice harán y aún mayores? Yo creo que aunque el pueblo de Dios ha manifestado el poder sanador de Jesús, faltan todavía más milagros. Faltan más señales, faltan más prodigios. Y yo creo que está reservado por lo que he visto, por la evidencia. Todavía no conozco a nadie que camine sobre las aguas. O porque no fue que Jesús usaba la barca, él caminó una vez. Él podía hacerlo las veces que él quisiera, pero lo hizo una vez para alcanzar a los discípulos. Ahora, entiendo por qué ese avivamiento viene. ¿Para qué ese avivamiento viene? Para que este evangelio sea predicado con poder en todas las naciones, para que pueda venir el fin de los tiempos. Entonces aquí parece haber una línea que corta, como cuando uno hace un listado y cuando el profesor decide eso, cuando todavía uno se anotaba en una hoja, uno hacía una línea, ¿verdad? Y el que llegaba, o sea, que se inscribía después de esa línea, aunque tratara de escribirse chiquito por encima de la línea, ya sabíamos que estaba haciendo trampa, pero el que se inscribía después de esa línea, ¿qué pasaba? Que había llegado tarde. Entonces, en el versículo 15, Jesús dice algo muy, muy importante. Dice,
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿dónde? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. O sea, como decía el grupo antes de subir, ¿quién es que va a entender? ¿Quién es que va a entender? El que lee, entonces, entiende. Aquí Jesús nos está haciendo referencia al profeta Daniel. Y vamos a hablar de algunas visiones el próximo miércoles, muy importantes, históricas, cumplimiento histórico y que falta por cumplir. En esa tercera parte. Pero el profeta Daniel profetizó sobre la abominación desoladora. Y aquí es que yo quiero, por ejemplo, que ustedes y yo entendamos sobre lo que es lo profético, que lo profético tiene etapas de cumplimiento. Por ejemplo, a David se le dijo que iba a ser rey. ¿Qué fue él? Rey de un grupo de hombres y de sus familias que estaban básicamente exiliados, marginados. Luego él fue coronado rey sobre Hebrón, o sea, sobre una porción pequeña del reino. Y luego entonces fue coronado rey de todo Israel. O sea que la profecía, cuando él fue coronado rey de Hebrón, tuvo un cumplimiento, pero parcial. No tenía su mayor manifestación. Entonces hay que entender el principio profético de esta manera. El profeta Daniel habló de la abominación desoladora en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y en el 167 antes de Cristo, en el segundo templo, sucedió una abominación desoladora. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes, rey de Siria, rey del norte, como profetizó también el profeta, tumbó, o sea, entró la estatua de Zeus, porque estaba todavía en el periodo helenístico, tumbó la estatua de Zeus, perdón, puso la estatua de Zeus e hizo que se le adorase dentro del templo de Jerusalén. Y yo me imagino los judíos que habían estudiado a Daniel, dijeron, aquí se cumplió la profecía. Y ciertamente tuvo un cumplimiento. Pero si no faltase otro cumplimiento, Jesús no la habría dicho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Jesús habla esto, pues gracias a Dios, con todo y que no sucedió en la destrucción del templo, la destrucción es suficiente desecración. Sin embargo, no se adoró a una persona o a una estatua dentro del templo, sino que fue destruido en el 70. Entonces Jesús la menciona y entonces ahora podemos entender por qué es tan importante que Israel proceda con la construcción de su tercer templo. Hermano, si a usted le toca ver eso, por favor, no vaya al tercer templo a volverse ¿cómo se dice? Judío de religión. Sí, pero a volverse judaísta, digámoslo así. Por favor, hermano. Jesús ya dijo, no iba a quedar piedra sobre piedra. Yo soy el templo, yo soy. Se rasgó el velo de arriba abajo cuando él dijo consumado es. Pero si a usted le toca ver eso, se setea el escenario para que venga una figura, un caudillo, que va con lisonjas a convencer a todos, para luego exigir y demandar adoración para él en el lugar santo. Pudiera ser que no se tenga que construir un templo para que se haga en el lugar santo. Que por lugar santo entendemos el lugar del templo. ¿Cómo se le dice a Israel? Tierra a Jerusalén específicamente. Alguno podría arguir que no hay necesidad de construir un tercer templo. Y yo diría, pudiera tener razón. Pero con el ánimo, con el impulso, donde ahora el presidente, por cierto, Donald Trump, que tenemos que mencionarlo,
habló de que Estados Unidos va a ocupar la franja de Gaza y la va a reconstruir. E Israel y su primer ministro están de acuerdo y quieren que lo hagan. Estamos hablando de una presencia más firme y un cercano y cada vez más cercano acuerdo de paz y seguridad, donde Israel podrá reconstruir su tercer templo. Entonces, ¿estamos por ahí? Entonces, bueno, dice la palabra, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Y ahí sigue Jesús diciendo, cuando ustedes vean que pase eso, agárrense, porque entonces habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido, ni la habrá. Así que, hermanos, yo creo que nosotros estamos, le voy a decir por donde yo le decía, Señor, dime algo para decirle a esta gente, porque yo creo que nosotros estamos más o menos por el versículo 14 y antes de que se cumpla el versículo 14. O sea, cuando venga ese avivamiento, ¿para qué usted cree que es? ¿Para que la iglesia se multiplique y digamos que tenemos 10 cultos? Porque Dios quiere tanto que tengamos los 7 cultos. ¿Es para eso que Él va a traer? ¿O es para que? Porque yo pensaba, Señor, pero no ha llegado el nombre de Jesús a todo el mundo. Seguramente, hermano. Pero no ha venido el fin. ¿Qué quiere decir esto? En mi opinión, que no es lo mismo que tú escuches el nombre de Jesús, y claro, Jesús lo hace como Él quiera. Pero cuando el nombre del Señor Jesús se predica a un nivel de octanaje espiritual alto, yo creo que no hay rodilla que se pueda resistir. Entonces el Señor ha profetizado, conectando con la profecía de hoy a esta, que sin esa no tenemos ancla, que vendrá y viene un avivamiento como nunca antes, hermano. ¿Para qué? Entiendo yo por el versículo 14, para que el evangelio sea predicado con poder en todas las naciones, en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que, hermanos, estábamos a 30, 40 kilómetros por hora y el Espíritu Santo nos está diciendo, pónganse los cinturones, vamos a prender los turbos ahora y usted va a sentir el jalón de 5 fuerzas G con este vehículo de 1000 caballos de fuerza. Y quiero terminar con Mateo 25, hablando de él para que oremos. Mateo 25, fíjese, o sea, estamos yendo atrás, adelante, un poco atrás. Ahora vamos para adelante. Y el próximo miércoles le daremos un poco para atrás. Mateo 25, no por casualidad está ahí la parábola de las 10 vírgenes. Y fíjese que Jesús hablaba de que dos están en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Entonces luego lleva esa misma relación a las vírgenes, porque 5 fueron tomadas y 5 dejadas atrás. Y déjeme decirle que la parábola de las 10 vírgenes lo especifica ya para nosotros los hijos de Dios, porque las 10 estaban para entrar en bodas. O sea, ¿quién es que está para entrar en boda? La iglesia. O sea que está hablando de la iglesia. Y está hablando de que la mitad no estaba preparada. Entonces, hermanos, este es un llamado para que nosotros evaluemos nuestra vida. Vamos a terminar aquí con otra oración. Hemos culminado satisfactoriamente para mí esta segunda etapa, esta segunda parte.
conociendo los tiempos. Yo espero que usted verdaderamente esté conociendo un poquito mejor los tiempos, pero que si no entendió algo o no recuerda algo, que usted recuerde pedirle al Señor que le ponga hambre por saber más de Él. ¿Y qué tiempo estamos viviendo, hermano? Yo me he cuidado de decir, miren, probablemente en 7 años. No. Pero las cosas están caminando rápido, hermano. Y de la misma forma, entonces, cuando comiencen a caminar, Jesús dijo, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahí hay varias interpretaciones, porque cuando yo lo leía antes, yo decía, Señor, pero si no pasará esta generación, de ahí que viene el preterista, la doctrina preterista, que dice que ya todo sucedió, porque él dijo eso. Si usted entiende el contexto de que los discípulos le están preguntando de lo que Jesús profetizó que sucedería con el templo, entenderán que esta profecía tiene también varios cumplimientos. Porque esa generación vio la destrucción del templo y vio el fin de una era, la era del segundo templo. Pero también pudiera querer decir esto, que cuando esta serie de acontecimientos, este principio de dolores comience a manifestarse, veremos suceder en una sola generación todos estos acontecimientos. ¿Seremos nosotros esa generación? Cierre sus ojos. Y si usted desea que Cristo venga por usted, venga en gloria, si usted realmente lo desea, usted tiene que desear ser santo. Y este es un momento para nosotros reconocer delante del Señor que tal vez no hemos estado preparados, que tal vez, lo digo por mí y sabiendo que hay más que le puede pasar, estamos tan involucrados en lo natural, en lo material, en las carreras, en las ambiciones personales, todo lo que nos llena el día, que se nos olvida que es lo más importante. Así que, Señor, perdónanos. Aún haciendo obra del ministerio, a veces nos perdemos de vista lo más importante. Cuanto más haciendo lo banal, lo que es vanidad y aflicción de espíritu. Señor, prepara tu iglesia, por favor. No solamente esta congregación, sino tu iglesia. Prepara tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, prepáranos. Oh, pídale que lo prepare. Prepáranos, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu amor. Porque si estamos aquí todavía, es tu misericordia. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Dios le bendiga a todos, hermanos. Vamos a que venga el pastor Radamés. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Quiénes creen que es importante conocer los tiempos? Yo creo en eso. De comunista decíamos, los pueblos que olvidan su historia, la repiten. Hay que conocer la historia para poder entender los tiempos. Doy gracias a Dios por esta enseñanza y por la información que nos lleva a abrir nuestro entendimiento en las cosas alrededor de Jesús. Porque todo gira alrededor de Jesús. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por ti, por tu vida.
Te invito a que el próximo miércoles nos acompañes de nuevo y tienes en diferido el poder verlo cada vez que quieras en nuestra cuenta de YouTube medea.com. Así que síguenos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Jesucristo.